Hace 17 años que vivo en Europa. Viví 6 años y medio en Madrid. Luego me mudé aquí a París, en Francia. Y bueno, yo me fui en el 2001, justo antes de la crisis económica en Argentina. Era una época en que mucha gente joven se iba, ¿no? Se iba a Miami, a Italia, se iba a Madrid. Y bueno, yo me fui en aquel momento. eh, Tomé la decisión de irme porque en aquella época yo no tenía trabajo. Fue una decisión bastante dura. Hola Nacho, no sé por qué he estado postergando esto tanto tiempo. En realidad creo que no me resulta muy fácil hablar de Buenos Aires. Nada, la idea de venir para acá tiene que ver con cuánto van ya. En mi caso en particular van 6 años, en realidad más, 10, desde que salí de la universidad. Yo tengo 30 años, y desde que salí de la secundaria, quiero decir, tenía ganas o tenía el deseo de venir acá. Lo vengo charlando hace 1000 años con mi psicóloga. Por mucho tiempo lo pospuse, o en realidad todo el tiempo estaba ahí dando vueltas, pero yo tenía un trabajo fijo y ciertas cosas allá que me hacían no hacerlo. Eh, Hasta que finalmente, nada, me junté con Clemen y era un deseo ya mutuo de los dos. Que yo en realidad vine un mes de viaje pasando por varios lugares. Desde Europa estuve en, bueno, España, Suiza, un poco de Francia, después fui a Alemania, estuve en Berlín, pero de mis experiencias lo que más me gustó fue sin duda Barcelona. Y cuando decidí irme fue bastante duro porque me fui de Argentina muy triste, con un gusto amargo en la boca, porque era como decirle adiós a lo que no pudo ser, ¿no? A los sueños que uno tenía. Pero bueno, también estaba contento de descubrir otras tierras, nuevas experiencias. Yo sabía que iba a viajar mucho, pero siempre con la idea de vivir y construir mi vida en Argentina. Pero bueno, las cosas se dieron de otra forma. Y cuando llegué a Madrid fue muy loco porque si bien es una cultura bastante parecida, a mí me parecía otro mundo. Yo a Buenos Aires lo idealicé, lo idealizo y creo que lo idealizaré por siempre, ¿no? Como me parece la mejor ciudad del mundo. Y, y todo lo que aprendí y todo lo que viví en Buenos Aires fue mágico. Yo también hace muchos años que tengo pasaporte italiano, con lo cual también quería, el deseo de venir para acá tenía que ver con, bueno, ver qué onda de hacer uso de mi ciudadanía y ver cómo era la economía acá y cómo respondíamos. No es que soy un exiliado en mi país, ni mucho menos, pero bueno, digo, somos emigrantes y claramente acá la red no la tenés. Entonces, donde allá estaba trabajando como freelancer y cada tanto me llamaban, acá tuve que estar un tiempo hasta que finalmente conseguí un trabajo, que ahora estoy en vísperas de que conseguí un trabajo contratado y tuve que enviar un montón de mails hasta que alguien me entrevistó y finalmente me dio trabajo de lo mío, que era un poco mi regla para venir acá. Yo quería trabajar, pero no quería perder mi carrera, porque es, según entiendo, la experiencia de muchos venir acá y trabajar de cualquier cosa con tal de estar acá, y yo no quería esa noción. Yo, como quiero seguir creciendo mi carrera, quería seguir trabajando en el audiovisual, que es lo mío. Y lo que me pasa es que yo me fui de Buenos Aires no porque, no porque me quería ir o no porque me cansé de la ciudad, sino que me cansé de que la ciudad no me quiera de vuelta, como que no me corresponda el amor que yo le tenía, como que como extranjera fue casi imposible conseguir un trabajo, fue, fue imposible adaptarse, ¿no? Como a una vida adulto profesional
en la ciudad. Era como que siempre me estaba echando, siempre me estaba alargando, sacando de ahí, como recordando que yo no era de ahí, que yo era una extraña, que yo era una extranjera. Obviamente adornado, aderezado, por decirlo así, con los mejores años de tu vida, la juventud, ¿no? Los 20, ¿no? Y todas las historias que me dio la ciudad, la gente a la que conocí, los sitios que recorrí, las aventuras, por decirlo así, las imágenes que la ciudad me dio, los sonidos. Todo eso para mí es como si fuese una película. Estando acá, hace ya, se están por cumplir, van 2 meses y medio. Nada, tuvo sus altibajos, pareja en la cual uno tiene pasaporte y el otro no. Hubo un montón de papeles, un montón de cosas que hacer para dejar allá la vida organizada. Hubo que averiguar todo tipo de cosas, ella tuvo que venir acá para hacer sus estudios, su examen de ingreso y después volver a Buenos Aires para tramitar la visa, o sea que nada, fue económicamente también una apuesta, ¿no? Por perseguir el deseo de venir. En aquella época había todavía las pesetas. Cuando llegué a Madrid empecé a trabajar enseguida, pude independizarme, alquilarme una habitación en un piso compartido en pleno centro de Madrid, en pleno corazón de la ciudad. Fueron cambios muy, muy positivos desde que llegué. Nada, mandé mails en principio muy dedicados a cada empresa eh, y a cada lugar, como veía su laburo y les iba mandando mails diciendo quién era yo y qué sé yo, hasta que de repente agarré y mandé 40 mails de una lista que saqué de internet y de esos 40 mails uno lo leyeron, 5 respondieron con buena onda, pero no necesitamos gente ni nada, y otro me conoció y buena onda en la empresa y la verdad que no necesitaban gente, pero finalmente dijo, bueno, voy a llenar un puesto de trabajo a alguien que se me va y me terminó llamando, así que nada, eso, tratar de tirar buena onda, emails por todos lados y a todo el que se me cruzaba. Y, y me cansé de esa situación porque yo era una guía T. Yo sabía todos los colectivos de todos los barrios, porque viví casi 10 años en la ciudad y como me paseé como por 7 barrios y me conocía a cada esquina y, y era la mitad de mi vida entregada en un espacio que, que solo me recordaba constantemente que yo no era de ahí y que me tenía que ir. Que los últimos años lo pasé mal. Digamos que al no tener papeles uno se siente encerrado en la ciudad. Eh, Uno ve que el tiempo pasa y que no puede ver a sus padres, a su familia, a sus amigos. Es bastante duro, bastante doloroso en ese sentido. Siempre tenía miedo de que si les pasaba algo a mis padres yo no podía ir, y si me iba no sabía si podía volver a entrar a España, o sea que fue bastante jodido en ese aspecto. Pero aún así nunca pensé en volver. Cuando tomé la decisión supe que no podía volver atrás, que si estaba en Madrid, en España, era por algo y que si las cosas me iban más o menos bien, tenía que quedarme y seguir adelante. Bueno, después de 5 años tuve los papeles con el cambio de presidente y bueno, gracias a eso pude tener mis papeles y luego viajar y plantearme la idea de cambiar de ciudad, ¿no? Con Madrid me pasó un poco lo mismo con Argentina. Supongo que por el tema de haber estado tanto tiempo encerrado, me fui sofocado, me fui con ganas de conocer otras culturas, otros países, otros idiomas. Así que me instalé en París y bueno, desde entonces vivo acá. Y ahora en particular estamos con la problemática intensa de no conseguir
lugar para vivir. Estamos viviendo hace 2 meses y medio en un lugar que con mucha suerte igual caímos, que es la galería de un catalán que se llama Chefo, que abajo tiene una galería muy grande y arriba él vive y tiene una habitación que nos alquila por 450 euros por mes, que no es nada para lo que se alquilan las cosas acá. Hay mucha demanda, hay muy poca oferta y además las cosas que vemos piden cosas que solo las pueden tener los que ya están establecidos acá hace mucho tiempo. Hay momentos en los cuales uno se desespera. Y acá también fue muy duro, pero lo interesante era justamente aprender otro idioma, ver que la gente no era igual que en España y que no era igual que en Argentina tampoco. O sea que fue adaptarme otra vez a otra cosa. Por lo tanto, yo no me siento al exterior. Es decir, que supongo que la experiencia de haber pasado por todas esas ciudades, por todos esos problemas de papel, de no tener trabajo, de rebuscármelas como pudiera, eh, me han dado digamos, las herramientas como para sentirme bien en cualquier lugar a pesar de las circunstancias. Supongo que cuando uno elige un lugar, ya está, hay que quedarse ahí y pelearla y salir adelante, ¿no? Eso es lo bueno que tiene un inmigrante. Así que no sé, fue, me cansé y tuve que terminar con Buenos Aires, tuve que decirle, bueno, ya fue, no, no me das lo que yo estoy buscando y ya está. Tengo que intentar hacer mi vida adulta profesional por otro lado, en un sitio que me pueda dar lo que yo quiero, ¿no? Bueno, después hay cosas como de la cultura propia que todavía no llegamos a extrañar. Eh, yo, qué sé yo acá estoy recontento con la comida y me encanta el comer fiambres y comer quesos y qué sé yo. Clemen, que es vegetariana, está mucho más pasando la dura, digamos, porque acá hay mucha menos comida vegetariana que en Buenos Aires. Eh, tenemos mate, España no es tan distinto. Lo bueno de poder hablar nuestra lengua, aunque hay un montón de diferencias en el lenguaje, en los chistes y en un montón de cosas que nos vamos entendiendo y o a veces no nos entendemos. Pero la verdad que en particular Barcelona como lugar es muy parecido a Buenos Aires, o en definitiva está lleno de porteños y de argentinos en general. Y, y bueno, se produce algo que con los porteños un poco estamos con cierto rechazo, mm, como que tenemos ganas de estar con españoles, o en general hay cierto tipo de porteño que no tenemos ganas de cruzarnos mucho. Y después el otro día, por ejemplo, fuimos a un lugar y conocimos unos tucumanos, cordobeses, y la pasamos bomba porque eran divinos y estuvo buenísimo charlar con ellos. Vamos a la playa y vemos las banderitas argentinas que son en forma de termo de mate. Y cada tanto también nos pasa que vamos por la Rambla o vamos por la costa y ya cuando la gente la ves venir de lejos gesticulando, te das cuenta que son argentinos. Sin siquiera escucharlos ya sabes cuáles son, en la forma de las caras. Hay algo que es muy loco que te das cuenta. Después, como siempre, he tenido la suerte de conocer mucha gente copada y buena. eh, Siempre tuve la sensación de tener mi familia acá, ¿no? La familia que uno elige, que uno construye. Em, por eso no tengo ningún apego con Argentina, como tampoco lo tengo por Madrid o como tampoco lo tengo por Francia. De hecho, cada vez que voy a Madrid me siento en casa, me siento como si fuera en Argentina, o sea, tengo a mis amigos, o sea, conozco la ciudad y supongo que si algún día dejo de vivir acá en Francia me pasaría lo mismo, ¿no? Eh, no tendría ese apego, tengo cariño, tengo mucho amor,
Pero bueno, yo me considero de todas maneras argentino de Europa. Ahora hace una semana me llegó la nacionalidad francesa y la verdad que estoy muy contento porque me permitió de guardar la Argentina y estoy contento de decir soy franco-argentino, no solamente soy francés. Tal cual una relación amorosa. El problema es que me fui como hace cuánto tiempo me fui de Buenos Aires. Me fui como hace 3 años, 4 años y todavía no encontré otra relación que me dé lo que quiero y tampoco he encontrado un espacio que quiera tanto como Buenos Aires. Y todavía cada vez que pienso en Buenos Aires, a pesar de toda la mierda y todo el discurso de quejarse, ¿no?, de la ciudad que es como tan típico porteño y que uno adquiere cuando está ahí, a pesar de todo eso, yo cada vez que pienso en Buenos Aires, mi corazón es como que late más fuerte y tengo muchas ganas de estar allá, porque en ningún sitio del mundo, y eso que estos años han sido bastante nómadas para mí, en ningún sitio he encontrado esa esencia tan mágica y genial que me dio Buenos Aires. Cada vez que voy a Argentina me pasan cosas muy diferentes. Yo tengo la posibilidad de viajar cada año, o sea que veo la ciudad y el país de diferentes maneras, ¿no? O sea, veo las evoluciones, veo las decadencias. eh, para mí cada viaje es una sorpresa nueva. Me pasan cosas muy locas, o sea, yo estoy súper contento de tomar el avión, irme allá, y la primera semana estoy bien y me paseo, digo, qué linda que es esta ciudad, pero luego me doy cuenta de que tampoco pertenezco ahí, y cuando me voy estoy contento de irme. Luego la ciudad me es un poco indiferente en el sentido de que no sé cómo explicarlo, pero siento que no soy de ahí, siento que pertenecí ahí, o sea que estoy inmunizado de muchísimas cosas, pero siento que tampoco soy de ahí. Es muy ambiguo. Y este año tuve la oportunidad de ir por un festival y no fui porque tengo miedo. Es como cuando... Es exactamente la misma situación de ver a tu ex después de 3 años, así. Tengo miedo de volver a ver Buenos Aires y sentir cosas y quererme quedar o sentirme triste o sentirme muy feliz. O también tengo miedo de ser indiferente, porque si de pronto llego y soy indiferente a esa ciudad que en mi memoria no es para nada indiferente, también va a arruinar mi recuerdo y va a arruinar una gran parte de mi vida. Entonces prefiero no ir y prefiero que se quede ahí como una suerte de idealización bizarra de un espacio al que pienso como si fuera un exnovio, al que tuve que terminarle porque nunca me dio lo que yo quería. No sé. Muchos sentimientos que se contradicen. Como que me pasa eso con Buenos Aires. Pero bueno, nada, estamos muy bien. La verdad que hay cosas excelentes y cosas bastante desesperantes. He llegado a decir que mando toda la mierda y me vuelvo. También estar en un lugar distinto, decía, te hace apreciar más el tiempo. Pero bueno, eso. La gente siempre en Argentina me dice, bueno, ustedes en Francia está todo bien,
no tienen problemas de inseguridad, pero yo creo que cada ciudad tiene sus problemas, ¿no? Si bien en Argentina es verdad que la inseguridad está muy latente, ¿no? Que hay gente joven que te puede llegar a matar solo por robarte un par de zapatillas, y acá eso no sucede, pero acá la problemática son los terroristas, ¿no? A mí me pasó bueno, el último atentado que hubo en el 2015 fue en la esquina de mi casa y no hay ningún edificio religioso, no hay ninguna iglesia, es decir que también es peligroso, hay otro tipo de inseguridad. Y acá muere mucha gente en los atentados. Por eso digo que cada ciudad tiene su problemática, tiene su política, y yo tampoco me siento seguro acá, en París. O sea, me siento seguro en el hecho de que puedo volver a mi casa a las 3 de la mañana en bicicleta y nada me ocurre y nadie me dice nada. O sea, la libertad es otra acá. Pero es verdad que el tema de los atentados es como la ruleta rusa. Pero bueno, tengo un lazo muy fuerte con Argentina, pero no me veo viviendo ahí de nuevo. Quizás algún día con la edad y cuando me jubile, ¿por qué no, no? Pero por el momento no me siento con ganas de construir una nueva vida allá. Pero bueno, mi tristeza es dejar la gente ahí. A veces tengo la impresión de que la gente no está bien y que sueñan con estar acá y que las posibilidades allá no son tantas como las que uno tiene acá, pero bueno. Algo mágico, algo, no sé, suena medio boludo, pero bueno, es así.